buscar Nehemías capítulo 3 y el título es Reparto del trabajo de reedificación. Reedificar no es lo mismo que edificar, porque reedificar es cuando algo ya ha sido edificado y uno tiene que levantarlo de vuelta, generalmente a veces en ruinas. Uno de los ejemplos más quizás conocido fue Alemania, un país que sufrió la Segunda Guerra Mundial, un país que atacó también, pero tuvo mucha destrucción, porque la guerra siempre trae destrucción, y sin embargo dicen los historiadores que se levantó, el pueblo alemán pudo levantar un país en ruinas. Y así pasa con un país, pasa con una familia, pasa con la vida de una persona, que a veces estamos en ruinas y nos volvemos a levantar, nos volvemos a fortalecer en el Señor. Amén. Amén. Vamos a leer algunos pasajes de Nehemías capítulo 3, pero lo fundamental de este capítulo es que Nehemías trabajó con algunas puertas. Los muros tenían puertas y las puertas tenían nombres. Así se usaba en esa época, a darle a las puertas nombres. Hoy yo no le llamaría a una puerta un nombre, pero era costumbre porque tenía un significado, ¿sí? Por ejemplo, estaban las puertas de las ovejas, la puerta del pescado, miren qué nombre, la puerta vieja, la puerta del valle, la puerta del muladar, la puerta de la fuente y la puerta de los caballos. Así que eran 7 puertas, ¿no? La puerta de las ovejas, la puerta del pescado, la puerta vieja, la puerta del valle, la puerta del muladar, la puerta de la fuente y la puerta de los caballos. Así que ahora más tarea, cuando vaya a su casa, va a ver la puerta y le va a decir la puerta María, puerta Antonia, puerta Juana. No, una broma. Pero se acostumbraba a las puertas ponerle nombre. Nehemías capítulo 3, el versículo 1 dice: entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Muchas personas de diferentes lugares y oficios colaboraron con la construcción. Fíjense que había gente de muchos lugares que colaboraron con la construcción. Esto es un ejemplo de una construcción comunitaria. Es bueno, por ejemplo, voy a poner algo práctico, cuando de pronto hay que preparar la comida o preparar la escuela bíblica, la escuela bíblica de los chicos. Y cuando hay actividades que espontáneamente surgen de ustedes, el servicio que ninguno de los que estamos acá, usted sabe que lo hacemos por el dinero, sino por el servicio en sí mismo. Y el pueblo se había comprometido a ayudar juntos para la edificación del muro. Amén. ¿Sí? Bueno, sigamos, no se distraigan en movimiento, pero vamos a tratar de concentrarnos en la palabra, ¿sí? Por favor. Bueno, Moisés fue uno de los líderes del pueblo de Israel. Algunos han leído la vida de Moisés o han visto la serie que se dio en televisión, pero Moisés fue una persona muy importante para Dios. Esta oración tiene que ver, Nehemías, en el capítulo 1, versículo 8, nombra a Moisés. Dice: recuerda que ya le habías advertido a Moisés que si nosotros llegábamos a pecar, tú nos dispersarías entre las naciones, pero, versículo 9, que si nos arrepentíamos y te buscábamos y cumplíamos tus mandamientos y lo poníamos por obra, tú nos harías volver y nos llevarías a la tierra que elegiste como residencia de tu nombre, de cual hubiese dispersado
hasta los confines de la tierra, de los cielos, perdón. Fíjense, se lo voy a poner en limpio para que se entienda. Nehemías dice, vos prometiste a través de tu siervo Moisés que si nosotros pecábamos, pero nos arrepentíamos del pecado y pondríamos por obra ese arrepentimiento, eso se llama frutos del arrepentimiento. Cuando uno se arrepiente y dice, no me voy a portar mal, no voy a desobedecer a mi padre, no voy a hacer lío, y uno se arrepiente y cambia de actitud, Dios empieza a reconstruir la vida. Por eso es importante que cuando nuestra vida está derrumbada, podamos siempre buscar de Dios. Amén. Porque Dios ayuda a reconstruir nuestra vida. Amén. Dios ayuda a ordenar nuestra mente. Amén. Nehemías era un hombre de oración. Esto lo vimos en el primer estudio, el capítulo 1. Dice, muestra interés por el pueblo. Nosotros tenemos que buscar interés. Y me gustan los testimonios porque uno, cuando pide oración, pide por otro, no pide solamente por uno. Eso es interesarse por el otro. Debemos tener la misma actitud que los hermanos que están en prueba. Hay hermanos en esta iglesia que están en prueba. Hoy nos mandó un mensaje de Paola y nos decía que Gustavo, su esposo y Mía estaban con gripe, estaban en cama. Y les era difícil venir a la iglesia. Y pidió oración. Entonces esto es importante, uno sabe por qué orar. A veces Luciano, ya que está presente, lo voy a nombrar, nos manda un mensaje por audio y nos dice, pastor, estoy en un momento de enfermedad, ore por mí. Y uno se entera y al enterarse lo puede volcar a la comunidad y la comunidad después puede orar por el hermano. Amén. Porque el poder de la oración hace que estemos fuertes en el Señor. Entonces, lo primero que hizo Nehemías, lo vimos en el primer capítulo, es pedir por su pueblo. ¿Cuánto vamos a orar por nuestro pueblo? Amén. Por nuestra familia. Amén. Y por nuestro barrio. Amén. Hoy decía Marcela, qué bueno eso, ¿no? Amén. Que Dios empiece a limpiar. Pero sobre todo limpiar los corazones. Amén. No que lo limpie a los pecadores y que queden los buenos, porque si no, no quedamos ninguno, somos todos pecadores. Sino que tratemos de que los que hagan mal se arrepientan y cambien. Y si hay personas que no van a cambiar, bueno, sí, entonces que Dios los lleve a otro lugar, ¿no? Pero porque Dios hace milagros. Dios hace milagros. Amén. Como edificamos juntos el reino de Dios. Esto es importante. Toda sana edificación comienza por la casa entre aquellos que están más cerca de nosotros. Fíjense en este dibujo como los que están edificando el muro parecen ladrillos, ¿no? Es como que se mezclan con el ladrillo. ¿Qué quiere decir este dibujo? Que uno sufre el olor del hermano. Amén. Uno sufre cuando el otro sufre. Amén. Pablo dice, lloren con los que lloran y rían con los que ríen. En la edificación de la obra de Dios, cada creyente lleno del Espíritu Santo tiene una parte importante, un pedazo de muro para la obra. Amén. Siempre pongo el ejemplo, hoy hace frío, está la estufita, estamos bien. Pero si acá no estaría la ventana y habría un agujero, pasaría el frío. Los ladrillos tapan el agujero y nos cubre. Cada hermano es como un ladrillo, porque Pedro dice, somos piedras vivas nosotros. Amén. Y cada hermano que no está acá en esta noche, lo sentimos en el corazón. Amén. Pero no porque lo retamos, porque no vienen, sino porque sabemos que algunos están convalecientes, otros están con pruebas, y otros que quizás por el frío se acobardaron, qué sé yo, cada uno sabrá. Pero ¿cómo sentimos cuando un hermano no está? Con la pastora todos los días oramos por unos hermanos que hace mucho que no lo vemos. Por razones de trabajo, por razones, etcétera, no sé, pero no lo vemos. Y no es que nos pone contento, porque si al menos dirían, bueno, estamos en nuestra iglesia, nos gusta que sea nuestra familia, ¿no? Somos un poco celosos. Pero a veces hay hermanos que van a otra iglesia y bueno, se están congregando en otra parte. Pero nos duele cuando no tienen vida congregacional, cuando no tienen vida de fe. Porque el cuerpo, así como el cuerpo se enfría cuando no tiene abrigo, el alma también se enfría Amén. cuando no tenemos abrigo de Dios. Amén. Amén.
Por eso es importante la congregación. El entusiasmo y la dedicación juegan un papel muy importante. No se pueden hacer las cosas, voy a usar un término de los chicos, con mala onda. No se puede andar, voy a hacerlo porque no me queda otro. Sino, hay que hacer con alegría las cosas. Amén. Hay que hacer con alegría. Es muy importante poner ganas a la obra de Dios. Amén. ¿Cuántos de acá quieren ponerle ganas a las obras de Dios? Amén. 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 Vamos a contagiarnos Amén. más. La Amén. gripe de la alegría y del Oh. amor en Cristo. Para edificar la obra de Dios Amén. se requiere de buena actitud, mucho fervor, mucho entusiasmo y mucha dedicación. Amén. Edificar la iglesia no es levantar paredes, sino es construir el reino de Dios acá en la Amén. tierra. Jesús dijo, el reino de Dios está en medio de vosotros. Gracias. Y Jesús dijo, donde 2 o 3 reunidos están, yo también estoy con ustedes. Y dijo más todavía, si 2 de ustedes se ponen de acuerdo, el Padre enseguida escucha esa oración. Amén. Amén. Entonces, la edificación de la iglesia es importante. Miren cuántos libros de ladrillo que hay acá. Algunos duermen, algunos son de piedra cuando los retás, pero bueno, ya se van a moldar, ¿no? Pero qué importante es eso. Me gusta cuando se mira la pantalla y están ahí cantando las canciones. Y también nos gusta con la pastora que uno lo exprese con el cuerpo. Amén. Para el Señor. Que empiece a glorificar a Dios con el cuerpo. Levante la mano, Amén. todas esas cosas. El Señor le toca. Porque afuera lo hacen ustedes, ¿o no? Gloria a Dios, sí. Así como Nehemías en el capítulo 3 nos revela cómo este pueblo edificaron con la ayuda no de todos. ¿Se acuerdan que era un grupito el que ayudaba? Porque siempre en un grupo grande hay un grupo chiquito que trabaja. Edificaron lo que estaba frente a su casa y lo edificaron con fervor. ¿Qué es el fervor? Fervor es algo que tiene que ver con entusiasmo. Entonces, toda la obra de Dios se hace con fervor, con entusiasmo. Amén. Cuando se siembra el reino de Dios, miren esta fotografía de esta germinación, de esta plantita que están haciendo en medio del cemento. El otro día vi en uno de los ladrillos de la casa un helecho colgando. Digo, ¿cómo hace esta planta para salir en medio de los ladrillos? Bueno, porque cuando la obra de Dios empieza a fluir es imparable. Amén. Amén. Cuando una planta quiere sobrevivir, sale y sigue adelante. Amén. Acá pasando Irigoyen, yendo por Capitán Juan de San Martín, casi hasta la Panamericana, hay una casa que tuvieron que reformar la casa alrededor del árbol, porque el árbol era tan imponente que los ladrillos lo pusieron así. Es como que el árbol se adueñó de la casa. Y los dueños dijeron, vamos a hacer el muro alrededor del árbol, no podemos romper el árbol para hacer el muro. Bueno, se impone la naturaleza. Con el reino de Dios pasa igual. Cuando el reino de Dios crece, por eso hay una canción que dice, esta iglesia no va a parar. Amén. Porque está fundada en el Dios. No está fundada ni en José Luis ni en Digna. Está fundada en Dios. Porque Cristo es la roca. La Amén. canción que le gusta a los chicos, yo edifiqué una casa edifiqué sobre la roca. Amén. Y una vida que está edificada sobre la roca es una vida que germina, que crece. Aunque el enemigo no quiera, la semilla crece. Crece. No se puede parar la naturaleza. Amén. El otro día le decía a la hermana Cristina, bueno, está con nosotros, pero le decía, raro que una planta de higo dé frutos en esta época. Pero nuestra plantita de higo dio 3 higos. La naturaleza hace lo que quiere. Amén. Amén. Dios también. Decirle a tu hermano, Dios hace lo que quiere. 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 Amén. Bueno, vamos a ver del liderazgo de Nehemías. Amén. Nehemías oró delante de Dios. Esto lo vemos en el capítulo 1. ¿Qué hizo Nehemías? Oró delante de Dios. Porque te va a dar torticolina. Hay que orar. Hoy decía este chico, oró por su materia. Amén. Ahora, Dios no es mago, ¿eh? Si vos no estudiaste, no te va a regalar una nota.
porque eso depende del esfuerzo de uno. Pero Dios ayuda a veces cuando estamos con problemas. Amén. Nehemías fue humilde, versículo 5 del capítulo 1. La humildad, siempre lo decimos, es la llave para tocar el corazón de Dios. Repito, la humildad es la llave para tocar el corazón de Dios. Nehemías fue paciente. ¿Qué quiere decir paciente? Hay que esperar el tiempo de Dios. Hay que esperar. Hay que esperar el tiempo de Dios. Hay que saber que Dios tiene su tiempo. Y a veces, dice la palabra, para Dios un día son 1000 años y 1000 años es un día. Entonces, paciencia. Dios va a responder. Amén. Pero hay que tener paciencia. Nehemías fue perseverante. ¿Cuántos son perseverantes? Amén. Hay que ser perseverante. Amén. Hay que ser constante. Amén. Hay que ser constante y lograr los objetivos. Nehemías fue comprometido. Una persona comprometida es una persona que se arremanga y se compromete. Hay gente que a veces está en la vida como turista. Viene un turista que mira todo, pero no le pertenece a ese lugar porque está de visita. Pero la gente comprometida es la que vibra con lo que vive la familia. Amén. ¿No? Son esas personas que se involucran. Y es bueno involucrarse, no meterse, no confunda. Los metidos, Dios no los quiere. No eso, que ponen la nariz donde menos uno los llama. Pero sí involucrarse con la obra de Dios. Involucrarse con la sociedad. Involucrarse con el pueblo de Boulogne, que es donde Dios nos puso. Amén. Tenemos que involucrarnos, tenemos que saber lo que pasa. Por eso es bueno saber que hay escuelas que se involucran con la educación y es bueno porque depende con cómo crecen los chicos. Amén. Es bueno cuando hay una sociedad de fomento, no sé si por acá hay alguna, pero ¿qué es una sociedad de fomento? Es un grupo que se reúne para fomentar el deporte, por ejemplo, un club. Amén. Esas son situaciones que ayudan a que crezca un barrio. La hermana Lidia es experta en natación, porque hay un centro de salud y un centro deportivo que se involucra con el barrio. Algunos son municipales, otros son privados, pero todo involucrarse tiene que ver que produce ¿qué cosa? Crecimiento. Cuando los chicos lo vienen a buscar para jugar a la pelota a una institución, sea un partido político, sea un partido social, no importa, se involucra para que el bienestar de los demás. Dios no quiere avestruz. ¿Saben lo que hace el avestruz? Mete la cabeza dentro de la tierra cuando tiene miedo. Dios no quiere avestruces, quiere águilas que vuelen alto, que tengamos visión elevada. Amén. 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 Y Nehemías era sabio. ¿Qué es el sabio? El sabio es la persona que sabe que lo que tiene es importante, pero no se la cree. Es muy diferente. Por eso decía Sócrates, yo lo sé que no sé nada. Porque el sabio no se la cree. El sabio sabe que tiene limitaciones, que tiene momentos que puede dar y momentos que no puede dar. El sabio es la persona que dice, hasta acá yo llego. Y hasta acá, pero más no. Amén. ¿Qué característica tiene un líder espiritual? Porque saben que una cosa, muchos de nosotros acá en Potencia hay liderazgo, hay que descubrirlo. No es solamente el pastor y la pastora, tenemos que ser líderes en nuestra área de trabajo. Tenemos que ser personas que llevemos adelante a otras personas a Cristo. Dice, el líder espiritual no trata de satisfacer las metas y las ambiciones de aquellos a quienes los dirigen, sino a Dios. Es decir, el líder espiritual no hace las cosas para complacer a la persona, sino para complacer a Dios. Amén. No es quedar bien con el diablo y con Dios, ¿eh? No es quedar bien con el mundo, sino es quedar bien con Dios. Ese es el líder espiritual. Es aquel que dice, yo me rijo por una ley. Tenemos una ley terrenal que se llama Constitución. Cada país tiene la suya. Y estamos sujetos a una ley, porque sin ley el pueblo se desenfrena, dice la palabra. Pero también tenemos una ley
de Dios, que es la Amén. Biblia. Y si la ley institucional se contradice con la Biblia, algo pasa. Por eso es bueno tener conocimiento de la Biblia y saber lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere. El liderazgo no se mide, en último caso, de acuerdo a las habilidades del líder, sino a los resultados. Yo lo voy a traducir en la enseñanza. Siempre en la escuela decíamos, un maestro no es un buen maestro porque sabe mucho, sino porque sabe aplicar lo que sabe. Amén. ¿De qué vale que uno sepa mucho si no sabe cómo aplicarlo? ¿Se entiende? Amén. Amén. Jesús era un líder, pero no hablaba cosas profundas y raras que la gente decía, ¿qué quiso decir? Se rascaba la cabeza. No, decía que el reino de Dios era como una levadura, una mujer que deja una masa y leuda. El reino de Dios es como una semilla que alguien la planta y crece. El reino de Dios es como un árbol que se vuelve después como la semilla de mostaza, que es la más chiquita de la semilla, después se vuelve un árbol gigante. Y la gente entendía, porque Jesús estaba rodeado de gente del campo y sabía lo que era una semilla, sabía lo que era el crecimiento. Jesús nunca enseñó para captarse, sino para que la gente entienda el mensaje. Amén. El liderazgo espiritual muchas veces no es popular. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces nuestro mensaje no es tan popular, a veces no es tan agradable. A ver, ¿quién me define con algo popular? ¿Qué podría ser algo popular? ¿Qué? No, ¿quién es algo popular? Que es un deportista, por ejemplo. Messi es popular, ¿no? Un deportista, lo conocen todos. ¿Sí? Popular es la persona que está con el pueblo. La palabra popular viene del pueblo. Pero a veces no quiere decir que lo que uno diga tiene que estar de acuerdo a lo que piensa el pueblo. Claro. ¿Se Bueno, entiende? pero por ahí no están de acuerdo porque no entienden lo que Claro. el significado que tiene. O- Entonces, por ahí uno le puede Explicar. explicar lo que uno entendió amorosamente, porque Sí, todo sí, pasa sí. por ahí. Lo bueno es explicar. Claro. Y saber que siempre hay masas o gente que no van a entender quizás el mensaje, pero no dejar de explicarlo, no dejar de sembrar. Amén. De transmitir el Amén. amor. Porque... Amén. Las estrategias de Nehemías. Vamos a ver esto. Nehemías alcanzó la victoria porque combinó constantemente tres elementos: oración, preparación y planificación. La vida tiene que tener oración, porque no podemos sin oración. Tenemos que prepararnos. Dice Pablo, un soldado no sale a la pelea sin armas. ¿Se imagina un soldado que sale a pelear sin armas? Es carne de cañón para el enemigo. ¿Eh? Un deportista que no está entrenado no puede jugar un partido en la cancha porque no tiene entrenamiento. Y cuando más entrenamiento tiene, más resultados tiene. Y también planificación. ¿Qué es la planificación? No podemos tener una vida improvisada. Tenemos que poner metas. Y escribirlas. Es decir, Señor, yo quiero para este año hacer esto, lograr este objetivo. Y el Señor ve cuando tenemos algo concreto y eso lo concretamos y lo materializamos. Hermanos, hay gente que quiere servir a Dios pero no sabe qué hacer. Y por ahí hay que empezar a hacerlo en lo pequeño. Planificar, Señor, yo quisiera este año hacer esto. En mi casa, yo quisiera hacer algo con mis hijos. Planificar es proyectar. Entonces, oración, preparación y planificación. Lo que está en rosa, tenemos que tener una devoción dinámica, es decir, todos los días tener vida de devoción. Leer la Biblia, orar, tener un momento de meditación. Amén. A algunos les gustan de mañana, a mí me gusta de mañana levantarme, tomar unos mates, ahí masticar la palabra de Dios. Yo le llamo rumiar como los caballos, la vaca, digo, que rumía el pasto, ¿no? Masticar, meditar. Y después salir a trabajar o a hacer algo. Pero primero eso, devoción dinámica. Dice Pablo que en Timoteo, dice, el líder tiene que ser edificado, instruido
y estar presto al servicio del reino de Dios. Una buena edificación lleva un buen material. Otro día me enteré que se derrumbó una casa y descubrieron que no tenía suficiente mezcla bien combinada. La casa se hace con arena, cemento y cal. Tenía mucha cal y poco cemento. Y entonces, por economizar, se vino abajo la casa. A veces nosotros no edificamos la vida porque somos un poquito improvisados, hermano. No hay que ser improvisado. Hay que hacer las cosas bien para Dios. La planificación tiene que ver con el diseño de los planes para cumplir la visión de Dios. Dice Jesús en Lucas que aquel que va a edificar una casa tiene que calcular los gastos. Uno, antes de empezar algo, tiene que calcular si le va a dar el tiempo o no. Yo me acuerdo de una iglesia que una vez un pastor dijo: ¿cuántos quieren servir a Dios en la obra? Todos levantaron la mano. Segunda pregunta: ¿cuántos disponen de tantas horas por semana para servir a Dios? Ya la mitad levantó la mano. Y la tercera pregunta: ¿cuántos están dispuestos a dejar algunas cosas para servir a Dios? Casi nadie levantó la mano. Entonces, al principio el entusiasmo tiene que ver con los impulsos y las emociones. Y eso no es entusiasmo verdadero. El entusiasmo verdadero es cuando yo calculo: ¿me dará el tiempo para esto? Por eso Jesús decía: el que es fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. En pequeñas cosas todos los días hagamos. Y vamos a ver cómo nuestra vida cambia. También con los hábitos. Hay que generar hábitos. ¿Qué es un hábito? Levantarse en un horario, tener una disciplina, comer en un horario. ¿Sabes cuánta gente que a veces come cuando quiere y se levanta cuando quiere? Y su vida es un desorden acá. Sin embargo, la vida disciplinada, la vida que tiene horarios, hábitos, es una vida sana. Amén. ¿Amén? Amén. Entonces, el cristiano tiene que tener hábitos, buenos hábitos. Decir: bueno, yo me voy a levantar a tal hora, voy a hacer tal cosa. Y uno se va armando de una agenda diaria. Y esa agenda nos ayuda a trabajar. Por eso la sociedad está estructurada con horarios. A ver si me siguen. Los chicos que van a la escuela van a un horario, no van cuando quieren, van a un horario, ¿no? Salen a un horario. Hay un horario para el recreo, hay un horario para estudiar, hay un horario para tomar la merienda. Hay horas. En el trabajo es igual. Hay horarios que nos ponen límites. Para dormir también hay horarios. Ahora dice Salomón: no seamos como el zángano, no seamos como el perezoso, sino imitemos a las hormigas. Que la hormiga es organizada para cuando viene el invierno, trabaja mucho en verano. Miren qué sabio, el ejemplo de un bichito que es organizado, que trabaja. Yo a la noche, cuando hace calor o cuando llovió, enseguida salgo porque yo sé que estos bichos salen a comerse todas las plantas. Pero ¿cómo laburan? Las abejas. Me encanta ver a las abejas trabajar. ¿Saben que las abejas van de una flor a otra flor a buscar ese néctar para crear miel? ¿A quién no le gusta la miel? Y sin embargo, tiene hábitos, la naturaleza tiene hábitos. Hay tiempo de nacer, hay tiempo de morir, hay tiempo de plantar, hay tiempo de cosechar, y hay tiempo para el tiempo y tiempo para mucho más, dice el Eclesiastés. Hábitos. No puedo decir: hoy voy a trabajar y mañana, si tengo ganas, no voy a hacer nada. ¿Por qué no durás? Porque el ser humano necesita hábitos. Amén. Y el cristiano necesita hábitos. La gente que dice: voy a orar cuando tenga tiempo, no ora nunca. Porque el tiempo es tirano y pasa rápido. Necesitamos organizarnos, priorizar. El día tiene 24 horas, ¿cuánto le dedico a leer la palabra? Aunque sea 5 minutos diarios. Amén. ¿Cuánto dedico a charlar con el jefe? 10 minutos aunque sea. Amén. ¿Cuánto dedico a pensar lo que hace Dios en mi vida? Por eso el acelerador hay que bajar un cambio, como dicen, y organizar la mente. Una madre que tiene hábitos puede conducir un hogar. Un padre que tiene hábitos puede conducir un hogar. Un hijo que se somete a los hábitos de la familia
es un hijo que va a crecer sano, porque sabe que tiene horarios. Amén. Mi papá me decía, hay horas para comer. Y a mí me gustaba comer siempre. Y era muy tentado ir a la heladera. Y me decía, no, ahora, pero tengo hambre, no importa, espera la merienda. Y del almuerzo a la merienda parecía que me estaba muriendo. Y me dice, nadie se muere por 4 horas que no come. Pero cuando llegaba a las 5, era la hora de la merienda. Pero con una... Come, transgrede, come cuando quiere, como yo en este caso, ¿no? Come cuando quiere, después el cuerpo sufre cosas. ¿Se entiende, hermano? Voy a cerrar el mensaje así se entiende. Nehemías era una persona como nosotros, era un ser humano como nosotros. Era una persona que no tenía quizás mucha preparación, pero tenía hábitos. Tenía fervor, tenía humildad y obediencia. Amén. Y en la obediencia está la bendición. Vamos a orar para que Dios bendiga nuestras vidas. Amén. Y podamos crear una vida de victoria, teniendo disciplina, hábitos, obediencia y humildad de corazón. Amén. Señor, bendice esta palabra. Amén. Bendice nuestras vidas. En nombre de Jesús. Bendice este Señor. momento. Bendice a los niños. Bendice a Amén. los adultos. Sí, Señor. A los hermanos que están enfermos, que no han venido. A los que están trabajando. Bendice a los que hace mucho que no vemos. Sí, Señor. Bendice a aquellos que amamos y todavía no te conocen. Amén. Bendice a nuestras familias que son inconversas. Sí, Señor. Bendice, Señor, a nuestros padres si lo hemos desobedecido. Bendice a nuestros hijos. Y perdónanos por las veces que le hemos dicho que son inútiles, cuando no lo son. Bendice, Señor, a los Amén. ancianos de la iglesia. Bendice, Señor, cada edad, cada joven, cada niño, cada Sí, persona. Señor. En el nombre Bendice a de este Jesús. pueblo de Boulogne, Señor, para que En no el haya nombre de violencia. Jesús, Señor. Bendice, Señor, cada casa para que no sea asaltada, para que no sea robada. Bendice Amén. cada hogar para que sea respetado. Sí, Señor. Señor, que todo acto de violencia, de tráfico de droga, de consumo, sea totalmente disipado de En este el lugar. nombre de Jesús. Que tu presencia esté en cada esquina, con tus ángeles guardianes, cuidando a Sí, los Señor. niños cuando andan en la calle, En el nombre cuidando de a los Jesús. ancianos cuando van a trabajar o a estudiar, Sí, o van a Señor. hacer tareas, cuidando a la gente de edad media, Señor, que van a trabajar, a los padres, a las madres. Sí, Señor. Bendice, Señor, a la gente de buena voluntad, que no sea afectada Amén. por todo lo que a veces tenemos miedo. Sí, Señor, no queremos vivir encerrados por miedo, queremos salir, queremos ir a la calle, queremos ir de compra, queremos ir a trabajar, pero sin el miedo que nos pueda pasar nada, porque Amén, creemos que tú Señor. estás con nosotros. Amén. En el nombre de Jesús, bendice esta palabra y que sea atesorada en nuestro corazón. En Amén. Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén.